Ya, con esta segunda versión modificamos un poco el volumen. Hicimos una pequeña variación para que el dibujo no quede igual. Y lo que vamos a hacer hoy en día, yo ya voy a prescindir de la planta, porque ya entendimos de que teniendo la planta dibujada de esta manera yo ya puedo hacerla como quiera. Entonces, muy similar al ejercicio anterior, vamos a determinar que una línea equivalente a visión, una línea de como si donde dispusiéramos el papel, que a diferencia de un poco lo que hicimos antes, ahora yo me voy a preocupar de que esté sobre el punto G y el punto L. El punto G y L es este. Entonces, teniendo eso, yo voy a disponer que Víctor tiene que ser perpendicular a esta línea y voy a decir que Víctor va a estar acá. Entonces, Víctor siendo perpendicular a esta línea de tierra, yo lo voy a proyectar, voy a decir que mi punto de visión, de alguna manera, hacia donde yo estoy enfocando mi vista, tiene que ser en alguna parte como esta. Por lo tanto, yo puedo partir de R a Víctor y poner el papel de manera perpendicular. Puedo partir de Víctor a R, poner el papel perpendicular. O puedo partir de Víctor con el papel y en base a eso yo tengo el Víctor, después pongo el papel y en base a esa relación de Víctor con ese papel puedo determinar cuál es la línea perpendicular y en base a eso me va a salir de R. O sea, tengo 3 puntos de partida de cómo partir y por el contrario digo, quiero ver justo el centro del volumen, por ejemplo, y quiero que el papel esté así, por lo tanto Víctor tiene que estar en alguna relación perpendicular a ese punto de vista. No importa. Nuevamente, en base a esto me aparece un punto P. ¿Ya? Y lo primero que yo voy a tener que hacer con esto, y aquí yo lo voy a hacer con otro color, yo ya tengo una línea RB, perdón, la voy a dejar roja. RB me da una relación así. Y al tener RB así, lo que voy a tener que hacer ahora es proyectar cada uno de estos puntos de manera paralela a esa línea. Por lo tanto, si yo tengo RB de esta manera, yo voy a proyectar cada uno de los puntos, en este caso acá hasta acá, F, que en estricto rigor no lo necesito, G ya está por sobre eso, E, que tampoco lo necesito pero lo voy a hacer igual, D, B y C. Entonces ahí aparecieron puntos que son, tengo por ejemplo 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P y 7P. Y ahora yo aleatoriamente voy a determinar dentro de este mismo línea, de esta línea K, voy a ponerle acá el nombre K, y voy a determinar un punto Z, que para estos efectos lo voy a poner acá. Vuelvo a insistir, acá es donde ustedes quieran, podría haber estado acá, podría estar acá, podría estar acá, podría estar en cualquier parte, menos en P. Y teniendo mi punto P, yo voy a trazar una proyección similar a lo que hicimos en el proceso anterior. Y en base a esto, acá viene una de las diferencias que tenemos con el ejercicio anterior. Y en base a esto van a aparecer nuevas proyecciones paralelas y perpendiculares. Entonces yo ya tengo acá S ahí. Vamos a proyectar. Se corre un poco ahí. Vamos a acercar para que... Eso. Ahí. Voy a proyectar mi punto F.
mi punto A, mi punto D, mi punto E, mi punto C y mi punto B. Se me corre la cuadra, pero no importa. Vamos a seguir acá. Entonces aquí yo voy a tener 1Z también. Ese de ahí. Aquí voy a tener 2Z. Voy a tener 3Z, 4Z, 5Z, 6Z y 8Z. Entonces yo tengo mi planta y la proyección para la línea Z y para la línea P. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, yo aquí voy a decir, tengo mi punto P, tengo Z, tengo P. Y aquí voy a tener, lo voy a hacer con los mismos colores para que no se me mezclan. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tengo 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Y voy a sacar la misma relación de medidas para los puntos Z que creamos. Y voy a decir, tengo acá Z, acá también, este también va a ser Z, 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 Z y Z. Vamos a arreglar un poco acá la cámara. Entonces, teniendo estos, yo sé que acá tengo 1Z, tengo 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z y 7Z. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer mi siguiente dibujo, que es mi dibujo de la proyección de esta línea. Entonces, yo lo voy a dibujar. Veamos. Acá. Esa va a ser mi línea de visión, cuya proyección yo voy a tener que encontrar mis puntos P y Z. P y Z que van a actuar como mis dos puntos de fuga. A diferencia del dibujo anterior, le vamos a dar más distancia para verlo más desde encima. Y lo vamos a hacer acá. Y acá vamos a tener esta proyección de esta como línea de suelo, que la diferencia con el dibujo anterior es que ahora sí nuestro vértice, nuestro volumen va a partir acá. Tengo que ubicar perpendicularmente mi punto P, mi punto P va a estar ahí. Y como ya tengo la ubicación de mis puntos P, vamos a partir con los puntos
que eran los puntos rojos, para efectos de este dibujo. Por lo tanto, acá voy a tener 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como se podrán imaginar, ya que estas líneas, estos puntos tienen relación con P, voy a trazar mis puntos P y lo puedo ir haciendo en orden si quieren. Puedo trazar todas las líneas P y después los Z y va a hacer el encuentro, o vamos a tratar de hacer lo mismo en paralelo para que vayan encontrando punto por punto y se vayan dando cuenta cómo se va conformando este volumen en perspectiva. Entonces vamos a dibujar que acá tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí vamos a hacer el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, yo voy a trazar el 1 y también lo voy a trazar con Z1. Y ahí ya me dio un punto. Si yo hago este ejercicio y me voy al 2, por ejemplo, entonces P2 con Z2, aparece otro punto, ¿cierto? Sigamos. P3 con Z3 nos da otro punto. P4 con Z4 otro punto. P5 con Z5 P6 Z6, otro punto ahí, y P7 con Z7. Ahora, si ustedes ven, no hacen relación S. Pero revisemos lo que teníamos acá. Donde teníamos que, para encontrar, por ejemplo, el punto A, es la intersección del punto 1 con mi punto 3. Por lo tanto, yo tengo el punto 1 en rojo, que es este, con mi línea 3, que es este, y acá está mi punto I. Si hago lo mismo, para encontrar mi punto F, era la línea 2 con 2. Entonces es 2 con 2, acá está F. Pero ese F es para la elevación, perdón, es para la planta superior. No me interesa tanto. Voy a ir a mi punto G, que está justo acá, que no necesito proyectarlo porque coincide, por lo tanto acá yo tengo mi punto G, ¿cierto? O mi punto L también, para la base. Vámonos al punto K. El punto K está acá. Se utilizó 7 y 6. Por lo tanto, el punto K se ocupó 7 en rojo, es decir, en la línea P. Por lo tanto, 7 en P con el 6 en Z. Y aquí me dio mi punto K. Lo mismo, voy a mi punto J. Y mi punto J, en la planta, yo ocupé mi punto 8
que claro, me salté el 7, pero es 6 a 8 y en verdad es el 7. Ocupé el 7 con el 6 en P. Por lo tanto, me voy a 7 con 7, P6, P6, es decir, P6, que es esta con esta, y aquí me da mi punto J. Es decir, aquí yo tengo la planta que estábamos hablando antes, de la cual nosotros ahora tenemos que determinar si queremos ocuparlo como la base del volumen. Si queremos ocuparlo como la base, tenemos que proyectar después el dibujo hacia arriba. Pero podemos ocuparlo también como la cara superior. ¿Qué significa eso? Si el volumen, ocupémoslo como la cara superior. Es decir, ya no es I, sino que pasa a ser A. Ya no es J, sino que pasa a ser B. No es K, sino que pasa a ser C. Y no es G, sí, es G y no L. Y ahí tengo la parte superior. Una técnica que yo les recomiendo para no tener que estar sacando, por ejemplo, el punto de acá, que ya lo tenemos, pero me falta, si ustedes ven, según la elevación, yo tengo mi punto F acá, pero no saqué mi punto D. En vez de tener que calcular y proyectar cuál es el punto D, hay una manera mucho más simple, y que es sacar las bisectrices. Al sacar la bisectriz de cada uno de los ángulos, me dio cuál es el centro de mi volumen. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo proyecto así, tengo F acá, y ya me dio el tramo FE. Por lo tanto, acá yo encontré mi punto E. Mi punto D, efectivamente, si yo veo, mi punto D está entre el 5 y el 4. 5 en los puntos P, 4 en punto Z. Por lo tanto, P5 era S con el 4Z. Por lo tanto, aquí me dio mi otro punto D. Y aquí yo tengo la proyección de esto. Entonces, aquí yo tengo dibujado cuál es la planta superior o la cubierta de mi volumen. Y para sacar la base, el ejercicio anterior lo que hicimos fue dibujarlo hacia arriba, ahora nosotros lo vamos a dibujar hacia abajo. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros ya sabemos que este punto de acá está sobre el papel, por lo tanto yo sé que la altura de este tiene que ser 4 centímetros. Por lo tanto yo proyecto perpendicular y saco 4 centímetros. Yo sé que acá tiene que estar mi nueva línea de tierra. Por lo tanto, si yo proyecto perpendicular y paralelamente, paralelo a la línea de tierra, perpendicular a esa línea, aquí yo voy a tener mi próxima proyección de base. Si yo proyecto mi punto P, que era este, hacia acá, yo debería hacer lo mismo que tenía antes, es decir, proyectar los mismos puntos con el azul. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a hacer lo mismo con las proyecciones de los puntos auxiliares en función de mi línea P, P Víctor, PB, 3, 5, 6, 7. Entonces aquí yo tengo 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, si me sigo basando en lo que hice originalmente, para sacar, por ejemplo, mi punto A, yo ocupé el 1 y la proyección de mi punto 3, 1 en P,
1 en P y 3 en Z, me digo que aquí está mi punto I. Mi punto I. Vamos a sacar ahora el punto G. Este punto L yo ya lo sé. Vamos a sacar el punto C. Mi punto C está en 6 en Z y en 7 en P. 7 en P, 6 en Z. Entonces, 7 en P, 6 en Z. Perdón. 7 en P era. Me equivoqué ahí. Esta línea no tiene nada que ver acá. Y 7 en Z. Entonces, 7 en P, 6 en Z, lo hice con 7, por eso me quedo tan arriba. Ahí me equivoqué yo. Es decir, S en Z, perdón. Ahí me hace más sentido. Entonces, mi punto K es este. ¿Qué quiere decir eso? Que S va con S, S va con S, S va con S, S va con S. Me faltaría el punto J. Mi punto J, aquí sí, este va con 7 en Z y va con 6 en P. Por lo tanto, 6 en P y 7. Me da que aquí está mi punto J. Por lo tanto, S de ahí con S se unen de la siguiente manera, con una línea segmentada. J con K también se unen con una línea segmentada. E I con J también con una línea segmentada. Nuevamente, aquí yo tengo la opción de determinar si mi altura o mi punto H yo lo saco proyectando, encontrando la proyección de 5 con 4Z, o lo hago más simple a través de un juego de bisectrices. Apareció mi punto H que se conecta con este, y como yo sé que esto mide 4, pero en verdad el punto de acá es la media altura de esto, es mi punto G, por lo tanto aquí está el punto G, y yo dibujo acá esto de acá, S con S, y S con S, y tengo aquí mi volumen en perspectiva con 2 puntos de fuga. Entonces, aquí me queda curioso esto, mi punto A1, que era la proyección de 1P con 3Z, es decir, 1P con 3Z. Ese era mi punto 1. Ahí me calza mejor. Por eso quedó tan raro. Este de acá en verdad es así. Este es así. Esto es así. Ahí sí. Y este punto F, en verdad, ese punto E no era ese de ahí, sino que es este de acá. Me equivoco. Por lo tanto, ese de ahí. Vamos a corregir acá para que no se confundan. Vamos a corregir todo esto, que fue donde me equivoqué. Por hacerlo un poco la rápida.
Entonces, este de acá es ese de ahí con ese. Y me faltaría P para encontrar mi punto F, es 2P con 2Z. Entonces, 2P es ese con 2Z. Este de acá era el 2Z. Por lo tanto, aquí me va este de acá. Ahí está. Es ese ahí. Y ahí yo podría decirles así se ve en la perspectiva. Entonces, como ven, si yo alejo la línea de tierra hacia acá, muevo el bloque para verlo más encima. Si yo hubiese sido esta la base y acá yo hago la altura, lo hubiese visto más encima y con la elevación, con menos proyección, un poco como les mostraba la elevación y la figura en la animación del video anterior. Ahora, cosas interesantes que ustedes pueden hacer y que pueden pasar. Que yo hubiese definido que la línea del papel va a ir por acá. Vamos a hacer este ejercicio ahora para mostrarles cómo se vería en el caso de que la línea pase de esta manera. Y no importa si es que lo hacemos con esta metodología o con la otra. Entonces, nosotros tenemos un volumen, el mismo volumen anterior, y nosotros ahora vamos a considerar de que la línea de K, la línea de corte, pasará por el centro del volumen. ¿Qué significa eso? Que el primer ejercicio nosotros lo hicimos acá, el segundo ejercicio lo hicimos acá, ahora lo vamos a hacer acá. Por lo tanto, ya tengo ciertas nociones de alturas que me van a ser relevantes. ¿Se acuerdan que les comenté que yo podía partir ya sea por la línea, ya sea por el punto K o el punto de vista, o podría partir por mi punto R? Entonces, nosotros no hemos partido anteriormente por el punto R y lo vamos a hacer ahora. Vamos a determinar de que quiero partir por mi punto R, que va a estar acá. Por lo tanto, si mi punto R está ahí, recuerdan que la condición que yo les puse es que de alguna manera la relación entre R y Víctor, o R y B, tiene que ser perpendicular a esta línea K, o línea de tierra. Por lo tanto, mi punto B tiene que estar en alguna parte de esta proyección perpendicular. Quiero decir, acá. Entonces, como podrán entender, acá aparece mi punto P. Y si es que nosotros hacíamos la relación antes de decir, tengo que proyectar cada uno de mis puntos perpendiculares, yo lo que era decir, para encontrar, voy a ocupar la segunda metodología, voy a decir, para mis puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, P, yo voy a decir, tengo acá, en relación a eso, tengo acá mi punto 1P, después voy a tener otro punto P acá, tendré otro punto P acá, tendré un punto P acá, tendré, me borra un poco la escuadra, lo arreglaremos al tiro. Tendré otro punto P acá, otro punto P acá,
Y finalmente tendremos nuestro último P, punto P acá. Si se fijan acá, lo importante fue que todos los puntos que estaban después de la línea tienen que proyectarse en ese sentido. Y todos los puntos que están antes de la línea tienen que proyectarse en ese sentido. De tal manera que yo tengo 1P, tengo 2P, tengo P ahí y tengo 2P. Después tengo 3P, 4P, 5P, 6P y 7P. Es decir, tengo acá, acá, acá y así cada uno de los puntos que les corresponde según la proyección que encontramos. Y ahora yo tengo que determinar nuevamente aleatoriamente mi punto. Yo ahora voy a hacer mi punto Z acá. Por lo tanto, si ese es mi punto y mi línea ZB, quiere decir que tengo que encontrar una proyección paralela a esta línea. Por lo tanto, yo ahora tengo que proyectar paralelo mi punto, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y así cada uno de los puntos que les corresponde. Y ahí se me corre un poco la regla, así que lo voy a hacer. Para limpiar un poco que no se siga ensuciando la hoja. Ahí está. Por lo tanto, yo tengo acá 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z y 7Z. Ahora, generalmente mi recomendación es que cuando vayan a hacer esta metodología utilicen más la primera, me refiero cuando vayan a ocupar que la línea de corte esté entre medio del volumen. Yo les recomiendo ocupar la que tiene los puntos de fuga que son paralelos a las aristas. Independientemente de eso, es decir, acá tengo P y acá tengo Z. Y voy a marcar con azul. Tengo 7, 6, 5, 4. No veo bien acá los puntos, pero me voy a dejar ahí. 4, 3, 1. Me falta un. Tengo 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora voy por los puntos rojos o de mi referencia a P. Entonces tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa es toda la información que yo necesito para poder dibujar ahora mi perspectiva. Entonces, voy a proyectar acá. Nuevamente, tengo que traspasar estos puntos a una línea de horizonte. Y para estos efectos voy a hacer esta, donde destinaré mi punto P acá, mi punto Z. Esta es mi línea de horizonte. Y ahora tengo que proyectar paralela a esa línea otra línea paralela. Entonces, vamos a destinar todos estos puntos de la siguiente manera. Quieren que, vamos a ver si es que dibujamos desde la base. Yo creo que mejor desde la base y de ahí hacia abajo. Entonces la base no lo voy a hacer tan separado. Vamos a dibujarlo ahí. Y donde eso de ahí es P. Entonces vamos a partir dibujando desde la superficie. Y vamos a destinar Z y Z. Vamos a encontrar los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P, P, P. Y haremos lo mismo con los puntos Z. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Z, Z. Así con cada uno de los puntos. Y ahora vamos a utilizar la base de este dibujo para ir encontrando los puntos. Partamos por el punto B, ¿ya? Que es el punto que está sobre la superficie, y mi punto P. Mi punto B ocupó 7Z y ocupó 2P. Por lo tanto, 7Z y 2P, yo proyecto 7Z con 2P y ahí está mi punto B. Vámonos al punto A. Ojo, el punto A está más allá de la línea K con la cual nosotros cortamos el volumen, que esto es lo que ustedes van a tener que utilizar para su trabajo final. Por lo tanto, mi línea A está con 1P y con 6Z. Entonces, si yo proyecto 1P hacia acá, a diferencia del punto anterior, yo tengo que traspasar la línea K. Y era 1P con 6Z. Por lo tanto, 6Z, si se fijan, yo tiro 6Z desde acá, pasando por 6Z, y si yo trazo hasta acá, no se intersecta, pero si yo trazo más allá, sí se intersecta acá. Y ahí apareció mi punto A. Va a hacer lo mismo con mi punto F. Mi punto F, que está ahí, está con 3P y 4Z. Por lo tanto,
voy a trazar 3P es este, por lo tanto 3P proyectándose a más allá de la línea con 4Z. Por lo tanto, aquí apareció mi punto E que no me suena. Necesito el F. Vamos a mi punto, al punto G. Punto G, que según esto es 5P con 1Z. Por lo tanto, 5P acá con 1Z. La planta es el equivalente a mi punto G. Y me faltaría solamente mi punto C, que mi punto C es 7P con 3Z. 3Z con 7P me da que ese es mi punto C. Por lo tanto, yo tengo B con C, B con A con G y G con C. Y nosotros habíamos hablado de que el punto F estaba en 3P con 4Z, ¿cierto? Entonces teníamos 3P con 4Z, por lo tanto ese de ahí es mi punto F. Si yo nuevamente saco las bisectrices, estoy encontrando mi punto E. El punto E, que es lo mismo que yo proyecté 4P con 5Z. Ese es 4P, que curiosamente está ahí, con 5Z. Ahí me da ese punto, que es de alguna manera el equivalente a la proyección de la bisectriz. Y me faltaría solamente el punto D, que mi punto D es 6P con 2Z. Por lo tanto, si yo tengo 6P, proyecto 6P hacia allá, con 2Z, debe ser el encuentro de este de acá, y ahí yo tengo mi punto D. Por lo tanto, acá tengo la superficie de mi volumen. Y acá viene la parte curiosa y la más compleja de entender en este tipo de dibujo, que es cómo afecta el que yo vea el dibujo desde más o que la línea de corte pase adentro del volumen. Vamos a proyectar paralelamente, nuevamente, la línea que hicimos previamente de Z a P. La vamos a proyectar y vamos a decir que quiero que aquí esté. Vamos a darle toda esta altura para dar hasta la base del volumen. ¿Ya? Es decir, si yo tenía P y P acá, aquí voy a tener nuevamente P. Y aquí yo tengo que proyectar nuevamente cada uno de estos puntos.
Y vamos a partir por el 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en zetas. Y ahora vamos a hacer lo mismo en los puntos P. Cinco, 6, 7. Les recuerdo que yo a ustedes les pido que lo dibujen en blanco y negro, no en colores. Yo lo estoy haciendo acá para que se pueda ver bien en la pantalla. Y vamos a empezar a hacer la misma relación de puntos. Para encontrar mi punto I, que es el equivalente a este, yo ocupé 1P con 6Z. Por lo tanto, 1P con 6Z. Y ustedes van a decir, no se encuentran. Y eso es porque este punto A está fuera de este eje. Por lo tanto, tengo que seguir hasta que se intersecten estos puntos. Por lo tanto, 6Z con 1P. Y recién acá aparece mi punto I. Que ese punto I se conecta con A. Ahora yo voy a tratar de encontrar mi punto L. Punto L corresponde con G. Entonces digo, es el 5P con el 1Z. 5P con el 1Z. Y aquí aparece mi punto L. I y L están conectados. Y L se conecta con G, pero después tengo que encontrar su punto intermedio. Si se fijan, esta altura ya es más de 4 centímetros. Y es porque está pasado del papel hacia acá. Los 4 centímetros yo los voy a encontrar acá, acá y acá y acá. Esos son los únicos puntos que van a medir 4 centímetros, porque son los que están en la realidad del plano. Vamos a encontrar ahora el punto K. El punto K corresponde con C. C es 7P con 3Z. Entonces, 3Z va acá. Y era el 7P. Y me dio este. Por lo tanto, se une este con este. Y ese con ese. Ahí tengo el contorno de mi figura. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos la prueba. Si yo hiciera esto así, sacar la bisectriz acá, debemos comprobar si es que efectivamente ese de ahí me da. Yo tengo que sacar la mitad, la altura de L y G. ¿Qué significa eso? Que para sacar mi punto G, yo hice 5P y 1Z, ¿cierto? 5P y 1Z, que son los mismos que tengo acá, que son el 5P y 1Z. Y también los tengo acá, 5P y 1Z, pero no me da. Entonces yo lo que quiero hacer es sacar el punto H, que está en mi punto D. Punto D era 6P y 2Z. Entonces, P, 6P y 2Z. Acá, justo me dio ese de ahí. Ese de ahí, si yo lo proyecto acá, me da con cierta altura. Si yo proyecto aquí
las bisectrices, me da que ese de ahí es mi punto H. Y este de acá debe ser el punto equivalente a H, pero en esta cara de acá. Y lo que necesito sacar es la mitad de la altura de este tramo para poder llegar a G. Que de alguna manera tengo que unir H con G. Entonces, para eso, yo lo que puedo hacer es sacar en un punto donde pase el corte, tengo que sacar la mitad de la altura. Y recuerden esto de acá, yo les dije, yo ya sé que esto va a ser así. Y yo lo que tengo que sacar ahora es una proyección de esta mitad de altura entre S, G y L para poder unir F con esa medida de ahí, ¿cierto? Es decir, yo ya tengo esa figura de ahí, ese plano de ahí, y tengo tac, tac. Este es D, C, C, K, vamos a ponerla acá, K, K, L, y tengo que sacar G. Me falta sacar el punto J, que es el punto de atrás. Punto J. Mi punto J va con B, por lo tanto es 7Z, 2P, 7Z, 2P, ahí se encuentra J, que se une acá, y se une con S, y si yo saco acá ese de ahí, me da esa bisectriz de ahí que coincide con esa. Y acá, que es donde cruza, y donde cruza, es decir, recuerden que yo pasé por acá, yo acá debe proyectar hacia abajo, es decir, acá deben estar los 4 centímetros. En este caso acá, yo proyecté una altura de este porte de 6 centímetros, por lo tanto queda un poco desfasado. Porque los 4 centímetros los proyecté como si fuesen 5,2. Es decir, yo acá debería haber hecho la línea de base para que me diera la proyección. Pero, si yo proyecto de esta manera acá, y proyecto de acá, me da entonces, para poder hacer eso, uno puede determinar, por ejemplo, que si yo proyecto esto de acá hacia allá y proyecto esta de acá hacia allá, me va a dar que ese de ahí es un punto de fuga correspondiente a esos vértices. Si yo hago la prueba, yo proyecto acá, se mantiene. Si yo proyecto ahí, se mantiene.
Por lo tanto, si yo ya tengo ubicado el punto intermedio, yo proyecto acá y en su proyección perpendicular me daría que esa es la altura que le corresponde. Es decir, así se vería la proyección en perspectiva de esto. Yo podría determinar, por ejemplo, claro, tomando esto de acá, podría decir, para acá se proyecta el otro punto de fuga junto con este, y donde convergen estas dos líneas corresponden al final a esa misma perspectiva. Entonces esta quedó bastante más exagerada, pero fue porque forzamos de alguna manera a que, por una parte, la línea de corte pasara entre medio del volumen, y por otra parte, hicimos de que partimos de una base superficial y después nos fuimos a su base inferior. Y así es como podemos sacar estos puntos de fuga, estas perspectivas que tienen dos puntos de fuga.